Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Programa Salud, Dinero y Amor. Soy Marielena Vega, lunes 27 de abril, deseando que usted y los suyos se encuentren bien. Mucha información que sigue fluyendo, grandes fraudes que se hacen y están a la orden del día. Casi de todas las transacciones que se realizan vía comercio electrónico, 50% son fraudes y no parecen ser detenidos por nadie. Hoy vamos a platicar de esto y muchísimo más, pero para comenzar este programa y comenzarlo bien, me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. Amiga, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Marielena, para ti y para quienes nos escuchan aquí en el Heraldo Radio. Y bien preocupante esto que comentas, porque desafortunadamente la gran mayoría de las veces las personas y los usuarios son quienes pierden ya sea su dinero o su patrimonio porque están desprotegidos. Y me refiero principalmente a las víctimas de las estafas bancarias, porque las instituciones no están dispuestas a responder como se debe por sus clientes. En fin, ojalá que después no se estén quejando por las iniciativas que hay en el Congreso que buscan frenar sus abusos. Así es, Romina. En fin, aquí estaremos dando detalle de esto y muchísimo más, pero por lo pronto, ¿con quién comenzamos esta emisión? Gracias, Marielena, y te platico que vamos a tener un gran programa muy útil para las personas que nos escuchan, y es que la situación en Pemex está mejorando realmente o sigue siendo un dolor de cabeza para las finanzas públicas, y este recorte a las pensiones de los trabajadores ayudará en algo. De esto le vamos a preguntar a Carlos Ramírez. Él es economista, analista, consultor, fue presidente de la CONSAR y actualmente es socio de la firma Integralia. Y el tema de atender a las personas mayores de 60 años, 55, incluso en muchos aspectos en materia de salud, está muy descuidado por muchas empresas, por muchas instituciones y autoridades. Hoy vamos a platicar qué se está haciendo, quién está haciendo algo y, por supuesto, cuáles son los retos con los directivos de Colten. ¿Y cómo está la educación en México? ¿Se les está dotando a los pequeños de las herramientas suficientes para enfrentar más adelante a un mercado laboral cada vez más competido? De esto le vamos a preguntar a Rafael Avante. Él es abogado especialista en Derecho Laboral, fue subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es consultor y es analista. Y en materia de energía renovable, mucho por hacer. Se habló mucho de los beneficios que tendríamos como país, como ciudadanía, pero ¿qué ha pasado? ¿Se mantienen en stand-by? ¿Qué es lo que tenemos y para qué tanto nos alcanza? Porque los apagones siguen a la orden del día. Hoy también será un tema que abordaremos aquí en Salud, Dinero y Amor, así que acompáñanos la próxima hora, no te vas a arrepentir. Y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. ¿Y cuál es la situación actual de Pemex? ¿Seguirá siendo el gran dolor de cabeza y el mayor riesgo para las finanzas del país? ¿Servirá realmente de algo este recorte a las pensiones de cientos de trabajadores? Para platicarnos de esto ya nos acompaña Carlos Ramírez. Él es economista, analista, consultor, fue presidente de la CONSAR, trabajó muchos años en Pemex y actualmente es socio de Integralia. Muy buenas noches, Carlos, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Romina. Muy buenas noches a todos. Al contrario, gracias a ti, y platícanos cómo está en este momento Pemex. ¿Servirá de algo este recorte a las pensiones? Mira, a ver, vamos por partes. Esta reciente reforma que provino de parte del Ejecutivo para reducir así se llama la ley, las pensiones excedidas o exorbitantes, pues es una reforma constitucional que se aprobó por parte del Congreso y por tanto, pues a pesar de que claramente pareciera una reforma retroactiva, es decir, le cambia las reglas del juego a aquellas personas que tienen pensiones arriba de más o menos de los 70,000 pesos, pues al ser constitucional, Romina, es difícil pensar que se puede revertir, es decir, difícilmente
va a prosperar los amparos por parte de los trabajadores, pero hay que ver. A mí me parece retroactiva a todas luces, pero pues los jueces ya sabemos que también están los nuevos jueces un tanto fallando a favor del gobierno. Pero ese es un tema, o sea, es decir, esta medida de las pensiones excedidas o exorbitantes es una acción que lleva a cabo el gobierno mexicano para ahorrarse recursos no solo en Pemex, sino en varias instituciones. No va a cambiar nada de fondo, es un ahorro relativamente menor y no modifica los grandes desafíos que tiene el gobierno en materia fiscal y particularmente para Petróleos Mexicanos. Ahora bien, ya pasando a la primera parte de la pregunta, la empresa, ¿cómo va? Pues en general yo no veo nada en el horizonte que me haga cambiar de opinión de que Pemex va a seguir siendo un dolor de cabeza para el gobierno mexicano los años por venir. Le sigue debiendo 25 mil millones de dólares a sus proveedores. La producción no levanta, sigue, de capa caída tanto en petróleo como en gas. La empresa está sufriendo accidentes un día sí y un día no, que muestra graves problemas operativos y de seguridad industrial. La deuda bajó gracias a una inyección de recursos el año pasado, pero los vencimientos de deuda de los próximos meses siguen siendo muy grandes. Es decir, y por si fuera poco, el gobierno ha llevado a cabo una serie de cambios importantes que buscan alentar la participación privada, reconociendo que no puede solo Pemex con todo, pero esa apertura a la inversión privada está siendo muy tímida, muy lenta y no está atrayendo el tipo de inversión que requiere la empresa. En resumen, y para concluir, te diría, la empresa sigue mal, no se ve nada en el horizonte que cambie esa perspectiva y esta medida de pensiones es absolutamente marginal, no cambiará nada de fondo. Carlos, muy buenas noches. Te saluda Marielena Vega. ¿Esto afectará los ahorros, las pensiones de los trabajadores? A ver, la reforma constitucional lo que establece es que Pemex, la Banca de Desarrollo, CFE, la extinta Luz y Fuerza, había un grupo de personas que recibían una pensión arriba de los 70,000 pesos. Son la minoría, hay que decirlo, son la minoría. Pero hay un número relevante de personas en esa condición. Según la presidenta, la medida es pensada para, sobre todo, reducir las pensiones muy grandes de 150, 200, 250 mil pesos. Pero todo parece indicar que el tope que pusieron de 70 mil pesos sí está afectando a más personas de lo que originalmente se dijo en la iniciativa original. Ahora, claro que va a haber afectados, pero siguen siendo dentro del universo de trabajadores una minoría. Carlos, en México pocas veces hemos visto una situación así, que se le baje la pensión a los trabajadores. ¿Ellos, los afectados, pueden tener algún recurso legal? ¿Pueden ampararse? ¿Tienen alguna posibilidad de echar atrás esta medida? Mira, yo creo que todos los afectados, por supuesto, están tomando medidas para defenderse, porque a todas luces es una acción retroactiva que en un régimen jurídico normal, vamos a llamarle así, pues sería inconstitucional. El problema es que al hacer la reforma constitucional, el gobierno de alguna manera la blinda. Por eso la hizo constitucional. Es decir, no fue casualidad que hayan buscado una mayoría constitucional. El gobierno tiene esa mayoría y por tanto pudo transitar en el Congreso de esta manera. A mí me suena muy arbitrario, me parece muy injusto, pero finalmente, y creo que los trabajadores seguramente van a tratar de defenderse. La pregunta es si los jueces, los juzgados van a dar cabida a estos amparos en el contexto, reitero, de una reforma constitucional. Me temo, y dado pues el cierto control que tiene hoy el Ejecutivo sobre el Judicial, que esto no va a prosperar. Carlos, se sigue viendo a Pemex como una paraestatal y no como una empresa que se tiene que llevar a la quiebra y después inyectarle capital, afortunado o desafortunadamente, privado. ¿Tú lo visualizas así o qué es lo que se podría hacer de Pemex porque nos sigue costando mucho a los mexicanos? Lo que te diría, Marielena, es la empresa petrolera mexicana hace muchas cosas bien. No perdamos de vista, produce 1.65 millones de barriles diarios,
y tiene ciertamente grandes fortalezas, no la perdamos de vista. O sea, hay aspectos positivos de la empresa que siempre hay que destacar. El problema que enfrenta la empresa es que tuvo durante muchos años un excedente de producción resultado de yacimientos muy generosos de petróleo que México fue capaz de encontrar en los 70s y 80s, que le permitió al país llevar la producción petrolera hasta 3.4 millones de barriles. Hoy produce la mitad, hoy produce 1.7. ¿Por qué? Porque esos grandes yacimientos, uno de ellos ya está agotado, el otro está en vías de agotarse, que es Kumalopsar. Entonces, esa realidad de ya no tener esos grandes yacimientos llevaron a que en 2013 se hiciera una reforma energética que abría la participación privada en todos los, digamos, en las actividades de la petrolera. El problema es que en 2018, y eso atrajo a muchas empresas muy grandes con gran tecnología y gran capacidad. Pero en 2018 llega López Obrador, cerró nuevamente la puerta a la participación privada y ahora la presidenta Sheinbaum quiere reabrir nuevamente a la inversión privada al darse cuenta que Pemex no puede solo. El problema es que lo está haciendo de manera muy tímida, muy tenue, muy lento el proceso, y eso, me temo, no va a atraer a las grandes empresas que requiere el país en estos momentos para poder extraer los hidrocarburos del futuro. Y eso es lo que nos tiene donde estamos. Entonces, mientras sigamos con medidas tímidas, con acciones de sí, un pasito para adelante, medio para atrás, en materia de participación privada, no va a resolverse el gran desafío que tiene la empresa mexicana hacia adelante. Carlos, ¿y realmente ves voluntad política para poder hacer esto que mencionas? Y volviendo a las pensiones de los trabajadores de Pemex, qué miedo, porque si ya se aprobó una reforma para reducirlas, ¿qué podríamos esperar? ¿Los trabajadores del IMSS, del ISSSTE, no estarían en riesgo? No creo, Romina, que sea un tema en donde el gobierno pretenda hacer más cosas en materia pensionaria. O sea, es decir, una cosa es la banca, digamos, el sector privado, y otra cosa es el sector público. Aquí las acciones se están tomando en el sector público, donde la presidenta tiene atribuciones. Pueden no gustarnos, pero tiene atribuciones. Y el Congreso tiene atribuciones. Entonces, no creo que esto sea un tema que vaya a desparramarse a las pensiones del sector privado. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Pues lo que señalé, es decir, el gran desafío de la empresa petrolera mexicana es que no puede solo. No puede hacer todo solo, no puede producir, refinar, tener plantas, nuevas refinerías, etcétera. Todo eso está claramente llevando a que la empresa falle en generar más producción, falle en cuidar su infraestructura, falle en los accidentes, en fin, etcétera. Entonces, se requiere más tecnología, más conocimiento, empresas, el fracking últimamente tan de moda. Necesitas la participación privada. Pemex solo no va a poder hacerlo. Entonces, pero veo a un gobierno muy tímido en su decisión de apertura, como no queriendo abrir del todo o haciéndolo de manera muy tenue, y eso no va a resolver los grandes problemas de la petrolera. Pues estaremos muy al pendientes y, si nos lo permites, Carlos Ramírez, esperamos mantener comunicación abierta contigo y que nos sigas pues ayudando a entender todos estos movimientos que se hacen al interior de Pemex. Por lo pronto, gracias. Ahí escuchó un gran experto en la materia petrolera y energética, socio director de Integralia. Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarles. Gracias. Seguimos por el Heraldo Radio con más información. Lunes de Colting. Ya, amigos, seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Uno de los temas que hemos venido abordando en este espacio es la productividad, la prevención, la situación que están pasando las personas de la tercera edad. El día de hoy abordaremos el tema de la prevención en materia de salud, la importancia que esto tiene. Y para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar ya vía telefónica a Daniel Hernández Pando. Él es director de Salud Poblacional de Colting. Muy buenas noches, Daniel, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío, ¿cómo están? Gracias, Daniel. Oye, sabemos que han hecho estudios de longevidad, la importancia de la prevención, del cuidado en materia de salud en esta etapa. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, claro. En realidad lo que estamos haciendo en Colting es poner a la prevención como nuestro elemento fundamental para abordar la salud.
a ciencia cierta el gran cambio que estamos proponiendo y que es realmente profundo es el momento en el que nosotros intervenimos. Este cambio de paradigma no es realmente nuevo, sino que inició en los años 70 con un investigador de apellido Antonovsky. Él lo que hizo fue empezar a evaluar a sobrevivientes del Holocausto y preguntarse por qué algunos de ellos, después de todo lo que habían vivido, aún así seguían teniendo buena salud. Y entonces empezamos ahí a cambiar el paradigma de preguntarnos qué les había enfermado, a cambiar a pensar qué es lo que mantiene sanas a las personas. Y es ahí donde surge este concepto toral sobre el cual fundamentamos todo el algoritmo preventivo que le llamamos salutogénesis, y realmente nos referimos a de dónde proviene la salud y cómo la generamos, cómo generamos el bienestar y cómo mantenemos a las personas en un estado saludable antes de atender la enfermedad. Y eso es exactamente lo que Coltin está poniendo en el centro. Lo que estamos haciendo es que en un sistema tradicional que a veces espera que algo falle para que pueda entrar en acción, lo cual claro que tiene sentido en emergencias y en puntos muy específicos, sin embargo falla en algunos momentos en los que hablamos precisamente de envejecimiento. Entonces lo que estamos buscando en Coltin es entrar antes, cuando la persona todavía está bien, aunque su sistema ya esté dando señales o síntomas de que algo no está avanzando de forma tan holística o tan precisa hacia un buen envejecimiento. Es ahí donde nosotros intervenimos antes de que exista un diagnóstico per se y podamos prevenir antes de que la persona termine en una instancia hospitalaria. Y lo que hacemos es estar cambiando para dejar de mirar solo la enfermedad y empezar ahora a mirar la salud. Daniel, muy buenas noches. Te saluda Romina Román. ¿Y qué es el estudio de longevidad y por qué lo llaman la puerta de entrada? ¿Qué descubren ahí que normalmente se le escapa al sistema de salud? Sí, claro. Mira, el sistema de salud tradicional, como lo conocemos, hoy en día está organizado por especialidades, por órganos, por síntomas. Si sospechas que tienes algo cardíaco, pues vas al cardiólogo. Si sospechas que tu dolor de rodilla es el hueso, pues vas al ortopedista, etcétera. Y todo eso lo que promueve es que cada especialidad vea la salud desde su ventana, lo cual no está mal y hace bien su trabajo ahí. Pero lo que nosotros estamos promoviendo es primero mirar el edificio completo. Entonces, lo que el estudio de longevidad hace es que podamos poner una base en la cual entendemos cómo la persona está envejeciendo en su totalidad y de ahí podamos derivarlas a la atención médica de especialidad que más necesitan o poder priorizar entre ellas. Lo que el estudio de longevidad hace es conjugar signos y síntomas de la persona mucho antes de que estos deriven en una patología o en una instancia hospitalaria para poder entender cómo es que la persona se encuentra en la actualidad, mirarla de forma integral y poder atenderla de esa misma forma. Entonces, en el estudio de longevidad incorporamos cosas que generalmente en un estudio de gabinete no vas a encontrar. Por ejemplo, velocidad de marcha, fuerza de presión, evaluamos tu función cognitiva, tu composición corporal, cómo está tu salud metabólica, hacemos preguntas de tu calidad del sueño, tu red de soporte social, etcétera. Un sinfín de cosas que todas estas te dicen cosas de forma aislada, pero cuando las conjugas y las evalúas de forma simultánea con esta metodología rigurosa que hemos diseñado, nos dan una imagen completa del proceso de envejecimiento y entonces nos permite hacer una evaluación integral diseñada con un equipo multidisciplinario y además algo que nos llena de mucho orgullo, que es el primer monitoreo integral del envejecimiento validada por nuestro Consejo Médico Consultivo, que está rodeada de expertos en el área de longevidad, cardiología, salud pública, etcétera, que nos permite entonces derivar de forma correcta a los pacientes. Daniel, uno de los temas prioritarios que sabemos que hay en Coltin es la continuidad, la intención de continuar con una prevención en materia de salud en esta tercera etapa de la vida. Platícanos de qué se trata y por qué. Sí, claro. Nuestro modelo está no construido sobre una lógica de episodios, sino que más bien estamos hablando de una continuidad real que a ciencia cierta se construye de tres grandes pilares. La primera es tener esta línea base medible de lo que hemos hablado con respecto al estudio de longevidad, es decir, iniciamos con qué podemos comparar el avance o no avance de las personas a lo largo de un espacio temporal. Segundo, lo que hacemos es conglomerar todo un equipo de profesionales que conoce la historia de la persona, que no son médicos aislados, que no se llevan entre sí en temas profesionales y sanitarios con respecto al contexto de la misma. Y tercero, el modelo está intencionalmente estructurado a largo plazo y no promoviendo consultas individuales, es decir, que todo nuestro sistema de salud convive y no se pelea por la atención del paciente, sino que más bien se coordina, entendiendo que cuando el paciente se encuentra saludable a lo largo del tiempo, coordinado, coherente, es un beneficio para todos, incluyendo el paciente. Daniel, desafortunadamente en México se cree
a veces que envejecer significa perder autonomía, pero ¿cómo se traduce su modelo, el de Colting, en algo tan concreto como vivir mejor durante más tiempo? Es interesantísimo. Estamos empezando a encontrar data muy robusta en población mexicana que nos señala que este paradigma, y voy a usar las palabras intencionalmente, de que ser más viejo es ser más enfermo, parece ser que no es tan cierto. Lo que estamos haciendo en Colting es estructurar esta información para poder también llevarla a revistas indexadas y ser de las primeras empresas en México que empiecen a publicar este tipo de conocimiento en población mexicana, porque lo que nos hemos dado cuenta es que el punto nominal de la edad no está 100% correlacionado con tu estado de salud. Y eso se explica cuando nosotros vemos personas de 70 años que están totalmente funcionales, activas, están viviendo una vida totalmente diferente a otra persona de 70 años que probablemente puede tener muchas más patologías y una calidad de vida mucho menor. Lo que estamos empezando a entender es qué los diferencia, porque una persona con la misma edad nominal puede tener más o menos vitalidad que otra. Lo que estamos encontrando son hallazgos bastante prometedores porque hemos estado entendiendo que hay muchas cosas que podemos hacer aun cuando ya estamos, entre comillas, envejecidos para mejorar nuestra calidad de vida. Y cuando hacemos que vivamos mejor, entonces podemos afectar cuánto tiempo vivimos. Lo que estamos seguros, en Colting estamos tomando muchas iniciativas para no prometerte que puedes vivir más tiempo, pero sí el tiempo que vas a vivir lo vivas más plenamente. ¿Cuáles serían estos retos que vienen en materia de prevención, en materia de salud y, por supuesto, para las personas de la tercera edad? Vaya, los retos principales es empezar a romper este paradigma que tenemos de justo, mientras más viejo, parece ser que puedes hacer menos cosas, deberías estar viviendo un decremento de tu vitalidad, lo cual nos estamos dando cuenta que no necesariamente es cierto. Y el otro gran reto es abrirnos a la prevención. Muchas veces parece ser que hay ahí un pequeño sesgo cultural en el cual solo nos atendemos cuando realmente nos sentimos mal, y entonces como nos atendemos solo cuando nos sentimos mal, que probablemente es en una instancia hospitalaria, nos damos cuenta que siempre que vamos al doctor nos da malas noticias y por ende no nos atendemos, y por ende cuando nos atendemos solo es cuando la noticia es realmente fatídica. Y vaya, se hace algo ahí que yo le llamo un loop decremental de la salud. Romper eso no necesariamente es tan sencillo, pero una vez que lo haces y empiezas a adelantarte a la enfermedad y empezar a mirar a tu salud, no a tu enfermedad, si es que no existe o existe, es cuando tu estado de salud general empieza a mejorar. Tienes toda la razón, Dani. Es importante prevenir, corregir a tiempo, porque de lo contrario, los problemas a nuestra salud pueden ser muy graves. Y no solo eso, también a nuestro patrimonio, porque mientras más avanza una enfermedad, por supuesto que es mucho más costosa. Y en México tenemos un sistema de salud público muy deficiente y desafortunadamente es más correctivo que preventivo. Sin embargo, hay empresas como Colting que se están preocupando por atender, por apoyar y por prevenir enfermedades para las personas de la tercera edad, para los adultos mayores. Muchísimas gracias a Daniel Hernández Pando. Él es director de salud poblacional justamente de Colting. Gracias, Dani. Ojalá que podamos seguir platicando contigo de este y muchos otros temas más. Gracias a ustedes, un gusto. Al contrario, gracias a ti, y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con Marielena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conocen, somos Marielena Vega y Romina Román. Romina Román y Marielena Vega somos salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.